La búsqueda de indicios de racismo en la economía nacional, en el plano económico nacional. Nos acompañan Rubén Darío Narciso, es investigador de ASI, es la entidad que ha conducido este estudio, y nos acompaña también Becker Chukov, quien es comisionado de la Coordinadora contra la Discriminación y el Racismo. Eso es la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. Ambos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes han hecho una encuesta que tomó en cuenta empresas pequeñas, medianas y grandes. El principal hallazgo, ustedes mencionaban que era que 2 de cada 10 trabajadores en las empresas, en promedio, son indígenas, mientras que los 8 restantes son principalmente ladinos. ¿Esto ustedes lo llamarían racismo directamente o qué es lo que ustedes pueden inferir de estos resultados? Bueno, cuando uno analiza los resultados de la encuesta se ve un comportamiento diferenciado. Las microempresas y las pequeñas empresas dicen tener un porcentaje de indígenas estadísticamente menor que las empresas medianas y grandes. Aquí pueden haber alguna serie de razones por las cuales esto es así. Si uno observa las medianas y grandes, que es un 20%, se asemeja más o menos al porcentaje que los distintos censos en Guatemala muestran que hay de indígenas en el área metropolitana, que es menor que el promedio nacional, que es aproximadamente un 44%. Mientras que en las micro y pequeñas empresas sí se ve un dato que es estadísticamente menor al, digamos, el promedio de lo que uno esperaría si una empresa en promedio agarra personas de las distintas etnias que hay. Entonces en promedio estaría tomando 20%, como aparece en la grande y en la mediana. Aquí podría ser una razón por la que en la micro y pequeña empresa los que responden son los mismos dueños. Las empresas micros, nosotros tenemos como 5 trabajadores o menos, y las pequeñas 10 o menos, y normalmente los que trabajan en estas empresas son los familiares de los dueños de estas empresas. Pero hay otras razones más. Una razón puede ser también que, dada la brecha de educación que existe entre indígenas y no indígenas en el país, muchas empresas requieran más mano de obra educada o con más calificación que la que podrían ofrecer la mayoría de la población indígena, por un lado. Y por el otro lado, pues podría haber otros motivos también, como ¿cómo definen ustedes quién es indígena y quién no lo es ¿Cómo lo define el patrón? ¿Cómo se identifica? Mira, el censo, a partir del que genera la información por la pertenencia étnica, por la última boleta censal, la de 2002, incorporó 3 preguntas para medir justamente a qué grupo étnico pertenece cada uno. Y una es la autoidentificación, es un criterio. Me preguntan a mí a qué etnia correcto, pertenezco y yo me identifico. Correcto, es una forma. Luego hay otros mecanismos para poder ver la identidad como un concepto que se puede construir a partir de varios elementos. El tema del manejo del idioma, es decir, del idioma que se habla, el uso del traje regional. Esos son algunos elementos que se consideran. En el censo se consideraron únicamente el tema del idioma hablado, el idioma materno, y la autoidentificación, y eso arrojó un 41% de población indígena. Es lo que tenemos, aunque luego tenemos también esa disparidad de criterios con otras estadísticas que hablamos de arriba del 60% de población indígena en el país, pero eso es también parte de una discusión en el sentido de que si revisamos los últimos censos, todos los censos, en realidad ha habido una tendencia a disminuir a la población indígena, y eso también es parte de un racismo institucional en términos de no tener mecanismos idóneos para recoger la verdadera diversidad cultural del país. Pero ¿no puede haber también un proceso de identificación de las personas de otra manera que no sea justamente con su etnia? Bueno, el tema de la identidad es dimensional, o sea, el tema étnico la pertenencia étnica es una faceta. Luego el tema si hablamos de otras identidades, pudieran hablar también de la identidad sexual, o sea, hay otro tipo. Hablando concretamente de la identidad étnica, el criterio ha sido, y así lo está contemplado en el censo, en la elaboración del último censo, es la autoidentificación y el criterio del manejo del idioma. Pero sin duda alguna hay otros elementos que pueden contribuir a definir en realidad cuál es la verdadera composición étnica del país. Pero explíquenos, en esas conclusiones donde ustedes dicen que hay discriminación, ¿por qué se asume que es una discriminación y no que el empleador encuentra que en el no indígena tiene
mayor nivel de escolaridad, mayor preparación o el expertise para realizar cierta tarea en el trabajo, y por eso no contrata al indígena, pero no tiene que ver con la raza, sino con sus habilidades o lo que pueda desempeñar él. Bien, y esta primera aproximación que estamos haciendo en coordinación con ASI es valorar este esfuerzo. En realidad nos está empezando a dar información que Con permita... ISRA y así hacen juntos el estudio. Es correcto. Digamos, lo que hace así es incorporar una serie de preguntas relacionadas con el tema indígena en una encuesta que hacemos cada 3 meses, que es la encuesta empresarial. Y digamos, los resultados se los hicimos trasladar a la comisión, y ahí ellos hacen un análisis, una valoración de estos resultados. Por ejemplo, lo que muestra uno de los resultados de la encuesta es que el 83% de los empresarios consultados, cuando se les pregunta si tiene 2 personas con igual calificación e igual experiencia, el 83% dice que indiferentemente contrata a un indígena o a un ladino. Digamos, el resultado acá es que no hay, dentro de la percepción o la opinión, que es distinto al hecho real, ¿verdad? Que son 2 cosas diferentes, pero dentro de la opinión, los empresarios dicen de que les es indistinto en el área metropolitana contratar a un indígena a un no indígena. Pero que luego es distinto cuando se constata con los hechos. Claro, revista, y los mismos resultados de la medición señalan que solo entre el 17 y el 21% del personal de las empresas consultadas es indígena, midiendo la percepción de los consultados, es decir, una percepción, pero en realidad es un primer intento de llegar a más análisis en el ámbito económico del racismo y la discriminación. Es valioso ese primer acercamiento. Que hay que profundizarlo, sin duda alguna. Ustedes incluso hacen ahí que dicen en su presentación que una de las explicaciones es el acceso a la educación. 2.8 años tiene escolaridad un indígena rural, 3.9 un no indígena también rural. O sea, hay una diferencia muy grande. Sí, muy grande. Y si lo comparan con un no indígena del área urbana capitalina, es casi el triple. Son los factores de movilidad social e inclusión. Justamente usted menciona, veámoslo en los jóvenes. 6.3 edad promedio años promedio de educación para un joven no indígena. 3.3 años para un joven indígena, es decir, hay una brecha, sin duda, de mecanismos de preparación, de acceso a formación que le permita justamente esa movilidad social ascendente que va por la vía, por ejemplo, del acceso al empleo, del acceso a oportunidades de educación. Pero la falta de escolaridad también tiene que ver con la falta de inversión de parte del Estado en educación preprimaria y primaria. Totalmente. En idiomas guatemaltecos. Sí, la educación bilingüe intercultural juega un papel fundamental. De hecho, hace algunos días presentamos en conjunto con el equipo de Informe Nacional de Desarrollo Humano un estudio donde refleja, por ejemplo, un dato interesante, que en Alta Verapaz, donde se cuenta la mayor cobertura de educación bilingüe intercultural, en el área preprimaria hubo un menor nivel de abandono de la escuela o de deserción. O sea que nos está diciendo que política pública con pertinencia cultural es buena para el país, para lograr justamente estos niveles de formación, para tener capital humano y capital productivo para insertarse muy bien en el ámbito económico del país. La última pregunta es de Pablo Hurtado. ¿Por qué incorporan ese tema en la encuesta de este trimestre? Bueno, primero porque hubo un acercamiento con el comisionado presidencial, con la CODIRRA hace algún tiempo, donde ellos presentaron un estudio acerca del costo de la discriminación en Guatemala. Accedí a ese evento, nos pusimos de acuerdo y hicimos este estudio. Y por otra razón es que ASIES tiene como eje transversal en su agenda nacional 2012-2015 el tema multicultural, porque si uno analiza, como bien decíamos acá, el tema de pobreza, el tema de desnutrición, y además escolaridad, en todos los aspectos socioeconómicos importantes y relevantes para el desarrollo de Guatemala, hay una diferencia grande entre los indígenas y no indígenas. Uno de los hallazgos importantes también del Informe de Desarrollo Humano del 2010 es de que la presencia del Estado es importante también para el hecho de crear desarrollo, y en general donde hay menos desarrollo también hay menos presencia del Estado y viceversa. Entonces es un tema importante que estudiar, es un tema controversial, porque eso en Guatemala ha sido un tema casi de muchos años, y creo que es importante hacer estos esfuerzos para empezar a tener un mejor conocimiento de estos
estos temas. Y si me lo permiten, yo solo quisiera agregar que un mensaje asertivo de que esto básicamente se trata de construir país y construir nación. Decirle al sector privado que es un actor fundamental, sin duda alguna, del desarrollo nacional y que este ejercicio se está haciendo en aras de poder tener mayor desarrollo económico para todas y todos. Y es sin duda controversial, como lo decía Rubén, pero es en aras de aportar al país y al desarrollo económico del país en general. Becker, Rubén Darío, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45.